Descubrí que mi esposa estaba embarazada de su amigo, y mi venganza fue épica. Mi nombre es David, y hace poco, mi vida cambió de una manera que jamás pude haber imaginado. Siempre fui un hombre trabajador, alguien que creía en los valores tradicionales, la familia, el respeto, la lealtad. Durante años, pensé que tenía todo lo que había deseado, una buena esposa, amigos cercanos, y una vida cómoda. Mi esposa, Laura, y yo nos conocimos hace más de una década. Nos enamoramos rápidamente, y después de unos años de noviazgo, decidimos casarnos. Parecía que todo iba bien en nuestra relación. O eso pensaba yo. Pero todo eso se desmoronó el día que descubrí que Laura estaba embarazada, y que el padre de ese bebé no era yo, sino su amigo Tomás, un hombre que durante años me juró que solo eran amigos, y que nunca pasaría nada entre ellos. Desde el comienzo de nuestra relación, Laura y Tomás eran muy cercanos. Ella siempre me decía que Tomás era su amigo de la infancia, que se conocían desde hacía años y que nunca había habido ni habría nada romántico entre ellos. Me decía que él era como un hermano, alguien en quien confiaba plenamente. Y, al principio, yo también confié en ella. Tomás era parte de nuestras vidas. Venía a las cenas, a las reuniones familiares, y siempre parecía respetuoso. Nunca vi algo que me hiciera sospechar que había algo más. No era el típico hombre que mostraba interés inapropiado. Siempre parecía estar en su lugar, y aunque a veces me incomodaba la cercanía entre ellos, nunca quise ser el tipo de esposo controlador o celoso que limita las amistades de su pareja. Laura siempre me aseguraba que todo estaba bien. Es solo Tomás, me decía con una sonrisa. Somos como hermanos. No seas paranoico. Y yo, queriendo confiar en ella y no ser inseguro, me convencí de que tenía razón. A medida que pasaba el tiempo, empecé a notar pequeñas señales que me hacían dudar de esa amistad. Laura y Tomás hablaban constantemente. Siempre estaban intercambiando mensajes, incluso a altas horas de la noche. Cuando le preguntaba sobre eso, ella se reía y me decía, es Tomás, solo hablamos de tonterías. No te preocupes. Pero el problema fue que empezó a pasar más tiempo con él. Salían a tomar algo juntos, y aunque siempre me invitaba a ir, cuando yo decía que no podía por el trabajo, no tenía problema en salir sola con él. Los viajes de trabajo de Tomás comenzaron a coincidir con los de Laura, algo que en un principio me pareció una simple coincidencia, pero que con el tiempo se volvió demasiado común. Mis sospechas crecían, pero nunca encontré pruebas contundentes. Solo tenía esa sensación en el estómago, ese sexto sentido que te dice que algo no está bien, pero que no puedes confirmar. Laura seguía diciéndome que era solo mi inseguridad. Y yo, para no generar conflictos, me quedé callado. Un día, Laura me sorprendió con una noticia que cambiaría todo. Llegó a casa, con una sonrisa radiante en el rostro, y me dijo: David, estoy embarazada. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida. Siempre habíamos hablado de tener hijos en algún momento, y aunque el tema había quedado en el aire durante los últimos años, siempre pensé que, cuando sucediera, sería una bendición. Pero en lugar de sentir alegría, una oscura duda se apoderó de mí. Mi mente volvió a esos mensajes constantes, a las salidas sin mí, a los viajes de trabajo coincidentes. Algo no encajaba. Decidí hacer lo que nunca pensé que haría. Mientras Laura dormía una noche, revisé su teléfono. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Había mensajes entre ella y Tomás, mensajes que no dejaban lugar a dudas sobre lo que realmente había estado ocurriendo entre ellos. No puedo esperar a que este bebé nazca, había escrito Tomás en uno de los mensajes. Me hace tan feliz saber que es nuestro. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Laura me había engañado con Tomás, el hombre que durante años me juró que solo eran amigos, y ahora estaba embarazada de su hijo. La traición era insoportable. Sentí que me habían apuñalado por la espalda, y no solo una vez, sino repetidamente, durante años. Al día siguiente, con el corazón en la garganta, decidí confrontar a Laura. No podía esperar más. Me senté frente a ella y le mostré los mensajes que había encontrado. Su expresión pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. Intentó inventar excusas, diciendo que Tomás estaba bromeando, que no sabía por qué había escrito eso. ¿De verdad crees que soy tan estúpido?, le dije, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba de rabia.
Te vi, leí los mensajes. Esto no es una broma. Me has engañado, y encima estás embarazada de él. Laura no lo negó más. En lugar de pedir disculpas o mostrar arrepentimiento, se rió. ¿De verdad esperabas que estuviera contigo para siempre?, me dijo, con una sonrisa burlona en los labios. Tomás y yo llevamos juntos mucho tiempo. Tú nunca lo sospechaste porque eres ingenuo. Nunca fue por ti, David. Lo nuestro fue cómodo al principio, pero al final, solo me importaba lo que podías darme. Y ahora, quiero el divorcio. Y, por cierto, me quedaré con todo. Cada palabra fue como un puñal. No solo me había engañado, sino que además, me despreciaba. Me veía como alguien fácilmente manipulable, un tonto que nunca había sospechado nada. Y ahora, quería dejarme sin nada, pensando que se saldría con la suya. Pero lo que Laura no sabía era que yo no me iba a quedar de brazos cruzados. Ya tenía un plan. Después de la confrontación, decidí que no iba a permitir que se llevara nada de mí. Durante años, me había comportado como el esposo fiel, el que siempre daba más de lo que recibía. Pero ahora, era mi turno de actuar. Lo primero que hice fue contactar a mi abogado. Sabía que si íbamos al juicio sin estar preparado, ella podría obtener una buena parte de mis bienes. Laura, tan confiada en que me había engañado por completo, no tenía idea de que yo ya había tomado medidas para protegerme. Mi empresa, la casa, y todos los bienes importantes no estaban a mi nombre. Había transferido todo a un fideicomiso gestionado por mi padre hace años, por consejo de mi abogado, para proteger mis activos. Laura no tenía idea. Pensaba que, con el divorcio, se llevaría una fortuna. Pero lo que no sabía era que se iba a quedar con las manos vacías. El día del juicio llegó. Laura estaba confiada, segura de que iba a salir con todo lo que quería. Durante las audiencias, su abogado pidió la mitad de mis bienes, incluyendo la casa y una compensación económica. Laura se mostraba fría, como si todo lo que habíamos compartido alguna vez no significara nada para ella. Pero cuando mi abogado presentó los documentos del fideicomiso, todo cambió. El juez revisó la documentación y determinó que Laura no tenía derecho a nada de lo que reclamaba. Mi empresa, mi casa, mis bienes, todo estaba fuera de su alcance. El rostro de Laura se transformó. De la confianza y la arrogancia, pasó a la incredulidad y el miedo. ¿Cómo es posible?, balbuceó, mirando a su abogado en busca de respuestas. ¿No se supone que me quedaría con todo? No, Laura. No te quedarás con nada. Todo este tiempo, pensaste que podías burlarte de mí, que podrías destruir mi vida y salir ganando. Pero te equivocaste. Después del juicio, Laura intentó volver a hablar conmigo. Quiso disculparse, decir que había cometido un error, que podíamos arreglar las cosas. Pero ya era demasiado tarde. Su traición había sido demasiado grande, y no había vuelta atrás. Tomás, el hombre con el que me había engañado, tampoco resultó ser el apoyo que ella pensaba. Poco después del juicio, la dejó. No estaba interesado en criar un hijo, ni en tener una relación seria. Solo la había estado utilizando, y ahora que ya no había dinero ni bienes que ganar, la abandonó. Laura se quedó sola, embarazada y sin nada. La familia y los amigos que alguna vez la habían apoyado le dieron la espalda después de enterarse de todo lo que había hecho. No tenía a dónde ir, y el hombre por el que había arriesgado todo la dejó en la ruina. Yo, por mi parte, seguí adelante. Aunque el dolor de la traición no desapareció de inmediato, con el tiempo, recuperé mi vida. Sabía que había hecho lo correcto al protegerme y que, al final, quien había perdido todo era ella.